La noche cubría el campamento con una tranquilidad casi absoluta. El fuego se consumía lentamente mientras las estrellas iluminaban el cielo del desierto. Todo parecía estable, seguro, como si finalmente Abraham hubiera alcanzado el momento de paz que durante tantos años había esperado, porque Isaac estaba ahí, creciendo, viviendo, convirtiéndose en la prueba visible de una promesa que había tardado demasiado tiempo en cumplirse. Y después de todo lo vivido, parecía que el dolor y la incertidumbre finalmente habían quedado atrás. Pero hay momentos en los que la calma existe solo para preparar el corazón para algo mucho más grande. Y fue entonces, en medio de ese silencio profundo, cuando Abraham escuchó aquella llamada. Una voz que no podía ignorar, una instrucción tan difícil, tan inesperada, que por un instante todo pareció detenerse, porque aquello que se le pedía no era pequeño, no era simple. Era la prueba más grande que había enfrentado en toda su vida. Una petición capaz de romper cualquier lógica, cualquier emoción, cualquier explicación humana. Cuando llegó el amanecer, Abraham comenzó a prepararlo todo en silencio, sin explicar lo que ocurría, sin compartir el peso que llevaba dentro. Tomó la madera, organizó los suministros, preparó el viaje como si fuera un trayecto normal, pero cada movimiento escondía una batalla interna que nadie más podía ver. Porque mientras Isaac observaba con tranquilidad, sin sospechar nada, Abraham luchaba contra pensamientos que crecían con cada segundo, preguntándose cómo podía avanzar hacia algo tan difícil, cómo podía seguir caminando cuando todo dentro de él seguramente quería detenerse. Pero aún así continuó, porque algunas pruebas no se enfrentan hablando, sino avanzando incluso cuando el corazón pesa demasiado. El viaje comenzó. Y los días avanzaron lentamente entre montañas, caminos de piedra y paisajes silenciosos, mientras Abraham caminaba junto a Isaac, cargando no solo el peso del trayecto, sino también el peso de la decisión que se acercaba cada vez más. E Isaac, sin conocer la realidad completa, seguía a su padre con confianza, caminando a su lado como siempre lo había hecho, sin imaginar que aquel recorrido quedaría grabado para siempre en la historia. Porque a veces las pruebas más difíciles no llegan de repente, sino lentamente, dando tiempo para pensar, para sentir, para luchar internamente con cada paso. Y entonces llegó ese momento, una pregunta aparentemente sencilla, pero capaz de atravesar completamente el corazón de Abraham. Isaac observó la madera, el fuego, el lugar hacia donde se dirigían, y preguntó dónde estaba el sacrificio, porque todo parecía preparado, excepto aquello que faltaba. Y en ese instante el silencio se volvió aún más pesado, porque Abraham sabía que la verdadera prueba no estaba solo en el acto final, sino en cada segundo previo, en cada paso, en cada palabra que debía pronunciar mientras seguía avanzando hacia algo que parecía imposible de comprender. Al llegar al lugar señalado, Abraham comenzó a construir el altar lentamente, como si cada piedra colocada hiciera más real aquello que estaba ocurriendo. El viento recorría la montaña mientras el silencio lo envolvía todo, y cada movimiento parecía más difícil que el anterior, porque no era solo una acción física, era el momento donde la fe y el dolor parecían enfrentarse directamente, donde la confianza era llevada al límite más extremo imaginable. El momento finalmente llegó, y el tiempo pareció detenerse por completo. El cielo, el silencio, la montaña, todo parecía inmóvil. Mientras Abraham enfrentaba la decisión más difícil de toda su vida, porque delante de él estaba aquello que más amaba, aquello que había esperado durante años, y aún así continuó avanzando, no porque fuera fácil, no porque no doliera, sino porque la verdadera prueba consistía en confiar incluso cuando nada parecía tener sentido. Y justo cuando todo parecía llegar al punto de no retorno, ocurrió. Una voz rompió el silencio. Una intervención que detuvo el momento exacto en el que todo parecía perdido, y en un instante toda la tensión acumulada explotó en alivio, dejando claro que aquello nunca había sido un camino hacia la destrucción, sino una prueba que había llevado la confianza hasta el límite más extremo imaginable. La montaña quedó en silencio mientras el miedo desaparecía lentamente y algo nuevo ocupaba su lugar. Abraham e Isaac descendieron transformados por completo, porque algunas experiencias cambian la vida para siempre, recordando que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la historia todavía puede cambiar en un instante. Si te gustó este video, suscríbete a Historia de la Biblia y acompáñanos en este viaje.